mañanas, con el café me viene a despertar. Me trae el desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida, toda su vida, Toda su vida laburó sin parar. toda su vida laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Ella contenta porque ya está harta De que la fallen una y otra vez. de que la paguen una y otra vez. Reciban una cálida bienvenida. Queremos agradecer a la licenciada Silvia Cano Martínez, directora de la especialización en Psicología Clínica Vincular del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 11, por la convocatoria, y también a los coordinadores académicos, a la licenciada Agustina Castillo y al magíster Juan Pablo Scarpinelli. En especial a Juan, querido colega y amigo con quien venimos transitando y compartiendo diferentes espacios desde hace muchos años desde una perspectiva clínica similar. Celebramos la iniciativa de la especialización en psicología clínica vincular porque brinda herramientas potentes para el trabajo vincular que no son exclusivas del ámbito clínico, sino que uno puede llevarlas, ¿no?, como la luz de Prometeo, para iluminar otros territorios, otras complejidades. Y para hacer honor a lo vincular en este seminario, lo coordina una pareja vincular pedagógica. Quiero decir que me acompaña un querido amigo, el magíster Roberto Orden, psicólogo, gerontólogo. Antes de cederle la palabra, les quiero contar, bueno, por qué pensamos el nombre de este seminario, ¿no? Vínculos intergeneracionales, de la desesperanza a la esperanza en las pendientes de la vida. Y cuando promocionamos este seminario, habíamos instalado como algunas preguntas, tales como: llegué a la vejez, tengo miedo, ¿ahora qué hago? ¿Cómo sigo? ¿No? Lo intergeneracional, entre las generaciones, las pendientes de la vida. ¿A qué nos referimos con estas pendientes? Si nosotros imagináramos una línea de tiempo, hay una pequeña meseta que se mantiene más o menos estable entre los 25 años y los 55. Antes hay una pendiente ascendente que va desde el nacimiento hasta que se termina de consolidar la maduración y el desarrollo biopsicosocial alrededor de los 25 años. Es una pendiente de consolidación porque el ser humano, como nace en estado de prematuración, incapaz de autoprocurarse alimento y cuidados básicos para sobrevivir, necesita de un útero psicológico que lo contenga, lo sostenga y amortigüe los impactos del mundo extrauterino, ¿no? Los seres humanos somos seres con otros, seres gregarios, seres a partir de otros. Y después hay una pendiente descendente propia del proceso de envejecer, que va desde los 55 años en adelante aproximadamente. Las dos pendientes son periodos muy sensibles. ¿Por qué sensibles? Por la mayor vulnerabilidad potencial y la complejidad que conllevan. Con relación a esta segunda pendiente, cada uno va construyendo su propia vejez en cuanto a la pertenencia social, a la productividad, a la independencia, a la autonomía, a la dignidad, a las vicisitudes de la soledad, a la jubilación, la eventual viudez y la coherencia en el sentimiento de mismidad. Este seminario consta de 4 talleres. El primero, pensamos en las escenas
temidas de la gerontología, que ya les contaremos de qué se trata. El segundo, un poco más centrado en los cuidados. El tercero, en las instituciones, llamadas residencias de larga estadía. Y el cuarto, en derechos, que le pusimos, bueno, un modelo para armar. Robert, adelante. Bueno, nuevamente me sumo a las palabras, no las voy a repetir, de Marcelo. Ha sido un gusto y bueno, nos hemos deleitado en toda esta cursada porque realmente a la vez fuimos copensando cuestiones y también fuimos extrayendo nuevos conceptos que rápidamente empezamos también a trabajar en este ámbito y en otros ámbitos. Y esto tiene que ver con esta palabra, o con dos palabras, a mi entender, que decido segmentar arbitrariamente de Marce, la esperanza y la desesperanza. Un poco cuando ven las pinturas, enormes pinturas, de Goya, Saturno devorando a su hijo, y una pintura de Baldung, Las edades y la muerte, ¿no? Tres momentos, la joven, la vieja y la muerte, ¿no es así? Realmente podemos decir, ¿dónde juega la esperanza? Nosotros no somos optimistas crónicos, ¿no? Eh, Creemos que el optimismo está puesto por todo lo que vamos a ver, ¿no? Lo aclaro, sobre los y las adultos mayores. Eh, Está puesto a veces en la negación. Nosotros decimos que ponemos en juego la esperanza a partir de que buscamos el sentido de lo que hacemos. Y también en este caso el sentido de lo que planteamos y de lo que decimos y de lo que tratamos de construir en este campo, que no se limita estrictamente al tema del aprendizaje, sino que hace otros campos. ¿A dónde voy? Esta complejidad en estas pinturas nos llaman como, sobre todo en clave psicológica, si quieren más estrictamente, muy desde lo psicoanalítico, la primera, aquello que en algún momento le oí al viejo Abadi, ¿no? Que decía que los viejos, un poco anticipándose al tema del Edipo, mandan a los jóvenes a las guerras, ¿no? Hoy estamos en un mundo en guerra. Entonces, esta frase de los infantes de Marina, ¿no? Y tiene que ver con algunos de los devenires, por supuesto, también del Edipo y la conflictividad. ¿Por qué? Porque el tema del envejecimiento no podemos abordarlo, bueno, cómo hay que trabajar con las y los viejos. Tenemos que entender, y este es un poco el camino que planteó Marce, qué es lo que sucede con los adultos mayores. ¿Qué están sufriendo? Aquello que enunció Butler en 1968, el edadismo, ¿no? Traducido del inglés ageísmo, que no sonaba. Entonces, ¿qué formas de participación? ¿Qué tipo de atención? ¿Cómo viven en el día a día? Sin caer en esas panorámicas a veces perversas que no dan cuenta de su subjetividad. Pero ¿a dónde voy? Y me sumo a este articulador que planteaba él en términos de la complejidad. Precisamente entender cómo viven nos permite pensar que los conflictos no se dan solo en el bocho de las personas, desde ya que tienen su expresión y su representación, se dan básicamente en los intercambios. Entonces, y por eso resignificamos este marco de lo vincular. Entonces, sobre todo en las primeras placas, vamos a ver dentro de esta cuestión compleja, la misma compleja pintura que nos plantea Baldung, ¿no? Cómo convivir con lo siniestro y en el valle inquietante de un posible no ser. La muerte no nos ha dado
tiempo el curso. También la abordamos porque forma parte de uno de los capítulos importantes de lo que nosotros llamamos las escenas temidas del envejecimiento. Bueno, entonces si tienen puestos los cinturones, Ponemos primera. ahí, pusimos primero. Bueno, qué lindo esto, porque yo me lo imagino como un diálogo, ¿no? Entre la psicología clínica vincular y la gerontología crítica y social. En principio porque cuando uno piensa en lo intergeneracional, ya estamos como instalando en los bochos, por tomar este término de Robert, un diálogo con las vejeces, ¿no? Entonces ya desde ahí hay un enriquecimiento muy, muy interesante. Yo quería recordar la noción de vínculo. El término proviene del latín vinculum y significa lazo, significa ligadura, y es producto de toda interacción que se mantiene unida establemente en el tiempo, ¿eh? La noción de vínculo es solidaria con el concepto de otro, y es una construcción teórica para representar la relación intersubjetiva, es decir, entre sujetos. Jeanine Pouget decía que vincularse supone una interpenetración de mundos psíquicos. Y tenía una frase muy, muy bonita. Decía, vincularse implica alojar al otro con su mundo en mi mundo. Muy linda. Después supone toda una complejidad, ¿no es cierto? Sobre todo cuando nos introducimos en el campo del envejecimiento. Bueno, precisamente lo que queremos también resaltar en todo esto, qué lazos de relación existen entre estos dos campos, porque a veces ocurre, y muchas veces en la academia, que lo vemos desde una matriz disociada. O sea, nosotros en la academia, como muchas veces en las instituciones, tenemos materias, pero cada materia se para desde su punto de vista, lo cual es lógico, porque hace falta analizar, ¿no? Pero a veces cuesta mucho integrar. Y hablando de mayores, precisamente cuesta integrar, cuesta hablar, no se habla de lo que pasó a partir de la pandemia, por supuesto que no solo con los mayores, sino con la comunidad en general. En el caso de los mayores, esta idea de la complejidad, de la teoría de la complejidad, y con este ánimo de empezar a entrecruzar y de salir de territorios alambicados y alambrados. Por ejemplo, ustedes ven acá que pusimos, en nuestro país existe, por ejemplo, los que conocen en La Cava, Puerto Madero, que no es esto, pero es parecido a La Cava, y existe el impenetrable. Es decir, creo que la complejidad, estimados amigos y amigas, nos lleva a cuestionar centralmente el concepto de límite. Aquello que Freud también marcó miles de veces, y también grandes sanitaristas argentinos, ¿no? Puede ser el caso de Ramón Carrillo cuando decía, ante la enfermedad y los virus, la verdad que la pobreza tiene una importancia fundamental. Los virus son unas pobres causas. Bueno, tenemos que incorporar todas las dimensiones que hacen al envejecimiento. Y esta idea de los condicionantes sociales de la salud, léase la forma de vida, el estilo de vida, la oferta sanitaria. ¿Qué pasó con los viejos?
¿Qué pasó con los viejos en las residencias? ¿Eran los lugares adecuados? Murieron de más, lo afirmo, allí. ¿Por qué? Porque no teníamos dispositivos. Y esta forma de pensar el envejecimiento desde un reposicionamiento de los y las mayores tiene que ver también con que empecemos a acostumbrar nuestra mente, como decía Freud en Caminos de la Terapia Psicoanalítica, a salir y regresar muchas veces de nuestros roles tradicionales. ¿Se acuerdan aquello cuando decía muchas veces tenemos que mezclar funciones docentes, funciones pedagógicas con funciones asistenciales, pero nunca, nunca imponer nuestros valores a los otros? Bueno, el envejecimiento entonces nos lleva a entrecruzar estas dimensiones, nos lleva también a historizar, a rememorar lo que nos pasó en la pandemia y lo que les está pasando a los adultos mayores. ¿Por qué? Porque para nosotros la rememoración, al decir de un pensador fallecido trágicamente, se suicidó Walter Benjamin, no es la copia fotográfica de lo que nos pasó. La rememoración es una apelación profunda y potente que tenemos todos, en particular los mayores, no por los libros aquellos que nos decían que era bueno que los viejos y las viejas tengan reminiscencias. Si no me equivoco, Marcel Simber y Kauman, allá lejos y entonces. Exacto. Sino porque la rememoración, estimados amigos y amigas, son los sueños pendientes de realización. Y adelantamos cortito y al pie. El mejor predictor de envejecimiento saludable es el compromiso con la vida. ¿Le metemos entonces a la próxima? Sí, claro, por supuesto. Bueno, antes de meternos de lleno a las consideraciones de esta diapo, de los gigantes gerontológicos versus los gigantes geriátricos, nos parecía oportuno hacer una diferenciación conceptual entre qué es la geriatría y qué es la gerontología. En principio, la geriatría es una especialidad médica, ¿no? Una especialidad de la medicina orientada a los cuidados y a los tratamientos de los problemas de la salud de las personas mayores. Este término fue acuñado por Ignacio Nasher en 1909, cuando publicó en una revista llamada New York Medical Journal una investigación que él llevó a cabo titulada Geriatría, las enfermedades de los ancianos y su tratamiento. Y a partir de allí creó un departamento de geriatría en los Estados Unidos. Estamos hablando de hace 110 años atrás. Y la gerontología es el estudio sistemático de los fenómenos del envejecimiento. Comprende todas las investigaciones científicas desde la perspectiva biopsico-axiosocial. Y por eso preferimos hablar de campo gerontológico, ¿no? O sea, desde esta perspectiva, la geriatría estaría comprendida dentro del campo gerontológico, en tanto tiene la especialidad, la especificidad del campo biológico, entre otros campos, ¿no? Este constructo, el de gerontología, se lo debemos a Eli Metchnikoff, quien introdujo no solamente el término gerontología, sino también el término tanatología, en una obra que tituló The Nature of Man, la naturaleza del hombre, que se publicó en 1903. Fíjense que no hace mucho tiempo que nos acompañan estos dos conceptos, pero me parecía que era muy interesante tenerlo a la mano. Y una frase de Metchnikoff, miren de cuánto tiempo hace, ¿no? 120 años prácticamente. Decía, bueno, creo que es extremadamente probable que el estudio científico de la vejez y de la muerte nos traerá importantes modificaciones en nuestro conocimiento acerca de la etapa final de la vida. Me parece que es una frase que tiene plena vigencia, como verán en el desarrollo de las próximas diapositivas. Y acá, como en una frase que siempre dice Marcelo, nos metemos en la lucha en el barro. Claro, tal Acá cual.
O como decía el indio, cambió la suerte en el puticlub. ¿No es así? ¿Por qué? Porque no es para desacreditar a los compañeros geriatras, no. Acá estamos en un punto de inflexión. O sea, esta es, este es el rito de iniciación. Y un poco está conectado con el trabajo final que también le vamos a proponer, que ya le estamos proponiendo, que son los posicionamientos. La geriatría clásica está mal, no, plantea los gigantes de la geriatría. Por ejemplo, son todas problemáticas de enfermedades que tienen una prevalencia por demás importante en adultos mayores. ¿Está bien? Como por ejemplo la prevención de la obesidad, la prevención de la hipertensión, la prevención de las caídas, la prevención de las diabetes. Quienes somos grandes, como yo hace tiempo que yendo a los congresos digo y me presento como adulto mayor. Después digo algunos títulos, pero básicamente, cosa que a veces es también un poco disruptivo, porque muchas veces los colegas no se juntan con esa categoría, no se asumen. Después lo vamos a ver mejor. Pero básicamente, ¿qué sucede? Los gigantes, como bien dice Marce, desde la mirada biológica, plantean sus aprensiones. Tenemos que hacer la prevención. Entonces, a todo esto ponemos en juego toda la lógica parafernalia de medicamentos, lógica, eh, digamos, con lógicos beneficios de los laboratorios de empresas medicinales, pero se ausenta todo esto que rápidamente vemos que son los temas que luego colectamos cuando hablamos de las escenas temidas. La jubilación. A ver, ¿con qué se come? ¿Qué le damos a la gente? ¿Un antidepresivo? Hay que ser, perdón, no es una frase mía, lo decía Tato Pavlovsky, ingenuo, estúpido o malintencionado para vender a la gente que la jubilación es la etapa del jubileo. ¿Cómo prevenimos esto? El maltrato y el edadismo. Ocurre en todos los congresos científicos, izamos la bandera y después volvemos cada uno, como en la canción Fiesta, ¿no? La zorra rica a un lugar y la zorra pobre al otro lugar. La inseguridad, ¿cómo prevenimos la inseguridad social desde los gigantes geriátricos? La soledad no deseada y la otra, que es mucho más importante, porque la soledad no deseada se asocia con el COVID, la desgracia, la calamidad. No, había una soledad previa que se oculta, que se oculta. La dependencia, esta señora que está acá, tema fundamental que por supuesto requiere de una mirada biologista a propósito de las caídas y la evolución de las patologías así llamadas crónicas, pero no alcanza. El tema enorme de los cuidados, la Virgen María, ¿está bien? La maternalización y la feminización que todavía, estimados y estimadas, no ha sido agendado por nuestro sistema político. Hay un proyecto de ley, pero estamos muy lejos de que se cumpla, de que se apruebe. Los conflictos familiares, después nos vamos a detener un poquitito, ¿no? En los vínculos intergeneracionales, ¿qué ocurren cuando? Cuando aparece la dependencia, la muerte, bueno, el maltrato, ¿no? Las instituciones, pavada de tema, lo que ocurre con nuestras instituciones jerárquico-patriarcales. Y yo diría, bueno, la pobreza acá, el poder real, el empoderamiento de los mayores y un déficit fundacional que nos marca fuego, que es la falta de coordinación sociosanitaria, porque estimados amigos, cuando dijimos que la complejidad nos abre la puerta a trascender ciertos límites, los problemas del envejecimiento serán sociosanitarios o no serán. Robert, yo pensaba que, Sí, para sumar esto que vos decís mientras te escuchaba,
Digo, no está mal la especificidad de la disciplina, ¿no? Digo, el tema es cuando nos quedamos únicamente en la Claro. disciplina y no consideramos por ahí la riqueza que tiene este eh, entramado de variables que se entrecruzan y por eso desde allí pensamos la complejidad, ¿no? O sea, por ahí es una crítica a la biología porque es lo que más escuchamos, porque la hegemonía del discurso médico, etcétera, porque además tiene mucho más años que la psicología, que tiene apenas 200 años. Pero digo, también sería, digamos, como algo parecido si yo supongo que todo pasa por lo psi y únicamente por lo psi. O sea, estaría cayendo como en la misma dificultad de no, de no hacer esta cuestión dialógica con otras disciplinas, disciplinas, y yo me atrevería a decir que no solamente disciplina, saberes, porque por ahí hay saberes en la cotidianeidad de quienes acompañan a los viejos, que por ahí no tienen una disciplina propiamente dicha, no tienen un conocimiento, una formación universitaria, pero que sin embargo tienen una riqueza que es impresionante. Bueno, los cuidadores, las cuidadoras, eh, los cocineros, las cocineras, bueno, esto lo hemos charlado un montón de veces, digamos, como que hay saberes que pueden sumar el barrio, el tejido, digamos, todo esto puede sumar, digamos, a la complejidad cuando uno piensa una intervención en el campo gerontológico, ¿no? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Por eso yo decía que el juguete rabioso del abordaje gerontológico es la coordinación, fíjate que no dije psicosanitaria, Claro, sociosanitaria. Y dentro de lo socio es que abordamos esta idea de los otros y esta idea que cuestiona uno de los paradigmas de los instituidos eh, más caros para el saber psicológico tradicional, que es la clínica tradicional. Por claro, eso vuelvo a Tato, ¿no? Requerimos de una clínica ampliada. Y vuelvo a Rotelli. Para hacer salud mental no alcanzan los psiquiatras, sería, ¿no? Ni los psicólogos. Hace falta esto que decís vos, un tejido social vivo. ¿A dónde iba yo? Desgraciadamente, la cuestión biologista es la que permea y aparece con un estatus dominante en las representaciones colectivas. La otra representación, y es polémico, es el tema de los saberes. Del mismo modo, con los saberes solos no vamos a resolver la biopolítica que se sigue con los mayores, que aparece hoy bajo nuevas formas embosadas, por ejemplo, la genética. ¿Está mal la genética? No, es maravilloso, como decías vos. El problema es cuando nos panoptizan, nos controlan desde la bio y la psicopolítica, dicho en entrecasa, en el barrio, nos hacen el bocho de que los mayores tenemos que estar todo el día consultando con los médicos, haciendo estudios y comprando medicamentos. Eso es la encarnadura más brutal de un sistema que no tienen la culpa los geriatras, ya lo sé. Lo ponía dialécticamente, y como decís vos, dialógicamente, en términos de agendar otros problemas donde las voces de los mayores están perdidas. Entonces, queremos rescatar nuevas formas de abordaje que ni siquiera son psicológicas exclusivamente. Y es más, en esa clínica ampliada tenemos que, de nuevo, psicología, caminos de la terapia psicoanalítica, tenemos que acostumbrar nuestra mente a estos nuevos escenarios que nos plantean, entre otras cosas, el desafío profundo de una salud mental implicada. Y nos plantea, entre otras cosas, por ejemplo, en las instituciones, el trabajo en equipo. O sea, que no es que iba a
a hincar el diente únicamente en la geriatría. Lo decía como parte de como una nave dentro de un conjunto de dispositivos que controlan, normalizan y enjuician, como pasó hace un año cuando la Organización Mundial de la Salud quiso decir, fíjense esto, de acuerdo. que la vejez era una enfermedad. Salimos todos con los tapones de punta. ¿Qué querían hacer? Biopolítica. Ahí Claro. ya estaba todo, ya estaba el paquete totalmente armado. Bueno, señores, estamos dispuestos a problematizar y a pasar los límites, ¿no? Como en Viaje a las Estrellas. Exacto. Bueno, la seguimos. Dale. Bueno, es esto que ya Bueno, es lo que no decíamos, nos tal cual, repetimos, ¿no? tal El cual. Exacto. modelo de, de morbilidad, o sea, de enfermedad, es más evanescente porque la medicina está orientada a asistir. Y estas dos viejas, que son amigas, precisamente están requiriendo otras formas de abordaje que tienen que ver con los cuidados y con un poco agendar esta complejidad que ahora la vamos a ver con Marce en las vejeces y los momentos del envejecimiento. ¿Está bien? Vale. Bueno, esto tiene un valor, por supuesto, desde una concepción evolutiva, como pueden ser múltiples. O sea, la vejez es un constructo complejo que puede ser definido o abordado desde distintos ángulos. Desde el punto de vista operacional, analítico, no psicoanalítico, ¿qué nos encontramos? ¿Y por qué somos tan fanáticos, ¿no? Con Marcelo, de decir, es un campo donde existe mucho trabajo para los profesionales en psicología y para otros profesionales desde ya. En el envejecimiento podemos aceptar que hay un declive de una cantidad de funciones en distintos niveles, ¿no es así? A lo que se agrega todo lo que es lo cultural, pero básicamente para organizarnos, para hacer pie, cuando tenemos que pensar intervenciones, servicios, prestaciones, o cuando nos llaman, la anécdota que charlábamos con Marcel estos días, una colega me dice que en la ciudad de Buenos Aires la contratan 2 horas por semana, psicóloga, y que lo que tiene que hacer es un relevamiento mensual de todos los viejos y las viejas. Eso no tiene nada que ver con lo que hay que hacer. Y también es un absurdo que, por ejemplo, en la cava no se exija por reglamentación la presencia de un trabajador social. Otra barbaridad, otra de las joyitas. Pero volviendo a las etapas y a las formas de intervención, nosotros podemos hablar de una vejez normal, de fragilidad, una vejez frágil, y de dependencia. A cada uno de estos capítulos se deben una serie de intervenciones y de prestaciones y de dispositivos. Se está caminando este campo, pero hay muchas dificultades, hay muchas luces, pero todavía hay más sombras. Por ejemplo, en la vejez normal lo podríamos decir rápidamente que hay un funcionamiento desde lo físico, desde lo psicológico y desde lo social que permite responder, diciéndolo en términos muy sencillos, a las situaciones estresantes de este momento de la vida. Porque se tiene con qué, ¿no es así? Ahora, ¿qué le queremos meter desde afuera a estos viejos? Está el centro jubilado. Todo esto es polémico, podemos hablar a favor o en contra, pero digo, podemos piadosamente tratar de armar algún club de día, pero lo estamos inyectando nosotros. El ideal, me parece, es para discutir, es que los viejos y las viejas elijan y decidan porque tienen las capacidades para hacerlo.
Luego va a haber restricciones porque hay un acceso diferencial a muchos servicios y prestaciones, ¿no? Por ejemplo, las ofertas culturales. Pero básicamente estamos hablando de que probablemente acá tenga también que ver el tema del espacio de lo prejubilatorio, totalmente dejado de lado, totalmente dejado de lado. Y excelentes posibilidades de combinar estrategias con jubilados y no jubilados, estrategias más referidas a la posibilidad de intercambiar y asumir con una mirada crítica lo que viene, no con una mirada endulcorada. Pero tampoco estoy diciendo que le tenemos que enchufar a todos, ¿no?, los cursos prejubilatorios. Digo que acá estamos en vejez así llamada, normal, y es un campo amplio de desarrollo, y sobre todo, si me permiten, es el campo también propicio, no es la única etapa, para la defensa de los derechos. Claro. O sea, lo que vos estás diciendo es, ¿y si le preguntamos a los viejos qué quieren? Claro, totalmente. Porque además acá se pierde dos cuestiones que se me ocurren, habría más, pero bueno, en principio estas, se pierden cuestiones que tienen que ver con lo cultural. Estoy pensando en Argentina, digamos, a nivel federal, ¿no? Solamente en esta cuestión, sí, siempre centrada en la capital. Y se pierde lo territorial, con la riqueza de los códigos específicos de cada territorio, de cada etnia, de cada cultura, de cada eh, idiosincrasia, no sé, familias de migrantes de distintos lugares, no sé, se pierden un montón de cuestiones cuando uno trata como de imponer Claro. y replicar, ¿no? Como si fuera tan fácil, es imposible hacerlo de esta manera, porque perdemos justamente toda esa riqueza y por ahí no logramos el objetivo porque no están estos códigos comunicacionales, territoriales que se pierden, no se toman en cuenta. Entonces por ahí no se entiende cuál es la propuesta, si quiere. Por eso partimos de esta idea de preguntarles, por eso los problemas, o sea, a partir de los problemas nos hacemos preguntas sobre cómo trabajar esos problemas en cada comunidad, en cada organización, en cada domicilio y en cada institución. O sea, no vamos con enlatados. Hacemos un curso prejubilatorio, entonces aplicamos a todos curso prejubilatorio. No, ¿por Ahí qué? está, claro. ¿No? O la prevención, sí, está bueno las enfermedades prevalentes, la prevención, pero con eso solo, ¿qué pasa? Nada, no alcanza. No alcanza si el viejo no puede comprar aceite, o la vieja aceite de oliva, por ejemplo, que es la molécula que necesita ante ciertas circunstancias que padece. Entonces, la idea desafiante y revolucionaria es como dice Marce, ¿qué dice el otro? ¿Y qué dicen las voces perdidas de los mayores? Ese es no es exclusivo de la llamada vejez normal, pero en la vejez normal tiene esta relevancia o tiene esta especificidad. Luego hablamos de la vejez frágil y de la dependencia. La fragilidad es algo como aparece en la física, que se puede romper, ¿no? Y es la disminución de una serie de funciones. ¿Qué funciones? Desde lo biológico, no puedo caminar bien. Desde lo cognitivo, tengo fallas de memoria o me desoriento. O Desde, agilidad mental por ahí para hacer el cálculo no, de un vuelto, no no sé, puedo qué sé yo, hacer, no reconozco bien el valor del dinero, podría ¿no ser, es claro. así? Estoy solo, sola, no tengo plata. Y tengo, esto es lo que dicen también los especialistas sobre la fragilidad. Sé que es muy relativo y no se asusten con lo que voy a decir. La sobredeterminación de enfermedades. Entonces, los geriatras dicen que un paciente frágil es arriba de 5 enfermedades. Y esto es relativo, ¿eh? Y el sobreuso de fármacos. Ahí tenemos el combo ideal como para la mayor frágil. ¿Qué sucede? Suele corresponderse muchas veces con prestaciones que hay que dar en casa, en la vivienda habitual. Y esto lo vamos a ver cuando hablemos cuidados.
¿Está bien? O sea, no puede esa persona aceptar la situación estresante de vivir con un gradiente de autonomía mayor. Y la dependencia, precisamente como marca la palabra, es esta imposibilidad de desarrollar, esta es también una definición estándar, las actividades de la vida diaria. Suele ser que a veces no puedo ver, no oigo, no puedo comer solo sola, no me puedo higienizar, ¿no es así? Y ahí hay situaciones que las podemos sostener en domicilio y otras que probablemente empiecen a insinuar el criterio de institucionalización. Todo un tema, todo un tema. De paso, cortito y al pie les digo que hoy la institucionalización en residencias de larga estadía está cuestionada en muchos países, porque entre otras cosas es un ámbito de maltratos múltiples. Pero lo que le queríamos un poco señalar desde esta manera, digamos, analítica de pensar distintas etapas del envejecimiento, que cada etapa amerita líneas de trabajo distintas. No podemos mezclar las cosas en general en esto. O sea, no le podemos dar los mismos servicios a un adulto mayor o mantenimiento cognitivo, rehabilitación cognitiva, a una persona que, yo qué sé, está en el centro de jubilado como la madre Papo. Porque está bueno, porque puede ser prevención, pero básicamente tenemos también que respetar las características de estos momentos. Seguimos, ¿no? Dale. Bueno, la dependencia y la fragilidad es un cruce de caminos que nos plantean precisamente lo que hablábamos antes, las modificaciones, las crisis que tienen los actuales sistemas de atención, las crisis de los modelos de internación y, cuando no, la presencia del maltrato a la persona mayor. ¿Seguimos, Marce? Pensaba, sí, en un ejemplo de la vida cotidiana y estos Sí, accidentes domésticos que no son poco frecuentes, como una caída, digo, ¿no? Bueno, frecuentes y en las vereditas de Buenos Aires que tienen cráteres, pero bueno, eso es otro tema. O una ACV, que también viste que sí. sucede por ahí a edades más tempranas. Durante mucho tiempo hubo una concepción como de una concepción incapacitante, ¿no? Sí. Toda vez que una persona tenía alguna de estas cuestiones eh, y que hoy, a lo mejor, de la mano del Código Civil y Comercial, que, digamos, habla de capacidades restringidas, me gusta ese término como para que lo podamos pensar justamente de esa manera, ¿no? Que una persona por ahí tiene una capacidad restringida en esto que no puede. Entonces lo tengo que asistir en eso que no puede. Todo lo demás está perfectamente bien, ¿no? Me parece que por ahí está piola. Sí, sí. Este, Y los apoyos que vienen de la mano según las necesidades diferencial de cada situación y de cada caso. claro, exacto. Bueno, viene a cuento, ¿no? Claro. No solo el estrés de los cuidadores, sino que en este panorama general hablamos de una prevención específica orientada a grupos de alto riesgo y una prevención inespecífica orientada a la población en general y a distintos grupos de la comunidad. A ver, podemos, por ejemplo, trabajar sobre grupos de alto riesgo. Esto que decía Malce, las secuelas de ACV, factores predisponentes del accidente cerebrovascular, detección temprana de trastornos neurocognitivos y de toda otra cantidad de patologías. Pero ahí estamos en un grupo de la población. La idea también es permear todo el tejido social a propósito de la totalidad y la interacción de problemas que representa el campo del envejecimiento. Y sobre todo, algo que muchos sectores de la población, de nuestra comunidad, esquiva,
cuál es precisamente la conciencia del envejecimiento. Entonces, no alcanza con la prevención inespecífica si no hay prevención específica y viceversa. Bueno, los vínculos y los cuidados, que precisamente de esto talla lo intergeneracional, sucede cuando el viejo o la vieja empieza a tener síntomas. Entonces, se reúnen los hermanos, como en esta foto. No, pero la vieja está bien, es así. La negación. Claro. Primer conflicto. La conciencia de las dificultades del mayor. La mala noticia, ¿no? El mensajero que trae esto. En general, porque hay una forma de maltrato que tiene que ver con la feminización de los cuidados, es una ella que dice, que llama a los hermanos, bueno, che, tal cosa, pero le pasa a él, bueno, pero déjalo, es así, déjalo tranquilo, ¿no? Y aparece la pregunta de Marce, ¿pero qué quiere el viejo o la vieja? ¿No? Luego, nos ponemos de acuerdo que el viejo o la vieja tiene dificultades físicas, emocionales, psicológicas, trastornos conductuales, cognitivas. ¿Quién lo va a cuidar? Segundo lío, vínculos, cuidados y conflictos familiares. Y vos quedate, si ya está en tu casa y el tipo o la tipa están adaptados, ¿por qué me tengo que quedar yo? Y ahí Vos se que sos arma, mujer, vos que claro, no tenés hijos, vos que, digamos, siempre sacarse la papa claro. caliente de la mano, digamos. Está bien, se decidió que iba a ser una ella que la está En cuidando. general es así, claro. Sí. Ahora, otro despelote. ¿Cómo la vamos a ayudar a esta ella? ¿La vamos a ayudar? Gran interrogante, porque ayudar Sí. es, podemos Si no poner colapsas. un cuidador externo, podemos hacer aportes económicos, podemos hacer adaptaciones, podemos acompañar al o la mayor a las consultas médicas para no proveer al estrés de esta ella. Fíjense cómo acá se interpenetran el envejecimiento y los vínculos, claramente, claramente. Bueno, otra vez la red, este tejido social del que hablábamos, Sí. porque a veces podría dar una mano un vecino, alguien que está cerca para, no sé, hacer un trámite, no sé, pagar una cosa, ir a hacer una compra, ir al banco, no sé, este tipo de cosas que por ahí ahora es como que se ve menos esta cuestión de la camaradería y de la solidaridad, ¿no? Por ahí pensarlo desde esta red que a veces hay que empezar como a armarla o a rearmarla, o si no, a pensarla juntos. Y Marce, yo pensaba, ¿no? Siempre esto de utilizar la riqueza de lo que al pie de la vaca, hago una defensa de la vulgarización de los conocimientos. Podría dar una mano un psicólogo. Sí, por supuesto, claro. Entonces, los psicólogos, ¿tenemos la especificidad? Tenemos no la sensibilidad en sentido ético, ¿no? Casi como con las cuestiones estadísticas que estoy diciendo. ¿Entendemos que acá podemos intervenir Ni hablar, claro. y favorecer procesos? Y escuchar, ¿no? ¿Dónde se paran cada uno de los familiares? Lo hacemos en nuestra... O sea, está plagado de campos de trabajo. Y acá, obviamente, estamos en un momento dos. Estamos hablando sobre todo de Tal los y cual. las mayores frágiles. ¿Dónde Acá se sí, paran, acá sí dónde se que... paran de pararse y dónde se paran de separar? Claro, Pero claro. además, Y de acompañar, y de acompañar. acompañar y escuchar a las personas que cuidan. Eso también sería, digamos, maravilloso poder hacerlo. Claro, porque el escenario no Es solo a complejo, futuro, o sea, a futuro claro. es que en el 2050 tenemos en nuestro país más viejos que otros grupos Y etarios. jóvenes, claro, tal cual. Eh, el tema es qué hacemos en términos de las ofertas sociosanitarias, no solo psicológicas. Lo psicológico como parte de este abordaje, que como dice Marce, no tiene que ser estandarizado. Tenemos que armar nuevos dispositivos. Vuelvo a la anécdota del PAMI, de institución que quiero mucho y trabajé durante muchos años.
Hoy la atención familiar es decorado, es mampostería, la reconoce el PAMI. No se hace, no se hace. Y si se hace tímidamente. Estoy diciendo que necesitamos mucho de esa apoyatura y que realmente, la verdad, es gratificante esto. Si no nos ponemos en tratar de juzgar, algo obvio, ¿no? También lo decía Freud, a los otros, sino escuchar en qué se basan para justificar sus acciones. Tal cual. Bueno, crisis del cuidado, cada vez más personas, que venimos diciendo, en dependencia, cada vez menos personas en condiciones de ejercer crisis del cuidado. Estalló todo. Estrés del cuidador y de la cuidadora. Es decir, el estrés de esta señora, ¿no?, que tiene múltiples manos para hacer todas las cosas, emerge, se convierte en este ser diabólico, estos ojos entrecruzados, que está a las puteadas, ¿no es así? A la vez, porque nuestra sociedad y nuestras instituciones hacen a un modelo piramidal, patriarcal de intervención. Esto ocurre en la casa, en el trabajo, voy a decirlo, en la facultad, ocurre, y ojo, no quiero hablar de política, pero digo, este avance muchas veces de los planteos de derecha tiene que ver con una solución que busca la gente a la mano para resolver problemas individuales. Y tiene que ver con una forma de entender los problemas desde lo individual, que también tuvo que ver con el COVID, que también tuvo que ver con la guerra, que también tuvo que ver con la crisis de época y que también tuvo que ver con la forma, digamos, del trabajo a distancia. Todo eso no invalida que digamos que este modelo no tiene la aptitud para asistir a esta mujer que obviamente no da más porque el estrés tiene que ver con la reacción en el conjunto de su personalidad. Es la mujer que va a estar de mal humor, es la mujer que va a faltar al trabajo, es la mujer que no quiere hablar con su pareja, es la mujer que tiene mucha dificultad para escuchar a sus hijos y es la mujer que se termina enfermando. Y es la mujer, vamos a decirlo con todas las letras. Claro, tal cual. ¿No? Bueno, compañeros, compañeras, tenemos mucho para hacer y mucho para hacer, esto lo venimos trabajando, en la no estandarización de la formación de cuidadores. O sea, los que trabajamos en este campo, más tarde o más temprano participamos de dispositivos de formación de cuidadores. Con formación de cuidadores no alcanza. Hay que ir a un sistema de cuidados. Hay un proyecto de ley, en Uruguay, por ejemplo, hay un sistema de cuidados. Hay trabajos que ahora no vamos a ver muy bonitos, sobre todo esto, muy ilustrativo. ¿Pero por qué? Porque mientras que no haya un sistema de cuidados, este trabajo que no lo hace la hija, la nieta, la nuera o la esposa, lo hace en los sectores populares y medios, ¿no es así? En otros sectores, algunos medios con esfuerzo y los sectores mejor ubicados contratan a una persona sobre la que se vuelve a realizar este maltrato porque la largan a la descubierta sin una relación laboral legitimada y de calidad, sin la estandarización de los valores de estas tareas, sin un formato de capacitación que garantice la buena calidad. Y básicamente, y este es el mea culpa de lo que hemos trabajado en formación de cuidadores, la idea de no estandarizar y la idea de avanzar
en todo lo que conlleva la vinculación y qué significa para una persona en estado abierto, como es la persona que recibe cuidados, abiertos casi en el sentido heideggeriano, arrojada ahí a la mirada y a la asistencia de una otra persona que muchas veces tampoco termina de entender esa situación que atraviesa el receptor o la receptora de cuidados. Entonces, hay mucha tela para cortar, hay mucho para hacer en términos de capacitación, de acompañamiento, pero básicamente el estrés del cuidador y la cuidadora es una consecuencia inevitable, inevitable. ¿Qué podemos hacer rápidamente? Lo que dijimos, venimos diciendo, apoyo psicosocial, apoyo instrumental, un sistema integrado de cuidados. Mientras que no tengamos esto, está muy fragilizado, muy deslegitimizado. El trabajo de cuidados queda dentro del ámbito del sindicato de personas que trabajan en domicilio, ¿no? Entonces, no es la especificidad de este rubro. Este rubro realmente es una cantera de trabajo legítimo para muchas mujeres y para muchos hombres, en la medida que haya dispositivos que legitimen y que se legisle sobre todo esto. Y también el tema que recién decía Marce, las capacidades restringidas tienen que ver con la importancia de definir a través de diagnósticos integrales, no solo psicológicos, no solo médicos, no solo sociales, sino integrales, qué ayudas necesita cada mayor, cada persona, en cada familia o en cada domicilio. ¿Para qué? Para no caer en algo también muy importante, que es la definición que da la Red Internacional para la Prevención del Maltrato a la Persona Mayor. Dicen, el acto único, repetido o la falta de medidas apropiadas que se produce, escuchen esto, dentro de cualquier relación donde hay una expectativa de confianza que causa daño o angustia a una persona mayor. ¿Entienden esto? O sea, el maltrato a la persona mayor es lo siniestro para Freud. El conejo salta al lugar más inadecuado. Los de empero que me van a cuidar, bueno, mi hija, mi nuera, mi esposa, se rechiflan con todo derecho y terminan produciéndose situaciones de maltrato. En las instituciones, estimados amigos y amigas, ocurre lo mismo, y sobre todo en nuestras instituciones ancestrales, que son como soles que estallaron en el universo hace millones de años y nosotros seguimos viendo la misma foto. No responden a esta sociedad que estamos viviendo. Necesitamos hacer otras cosas. Los psicólogos también tenemos que decir mucho desde lo asistencial, desde lo preventivo y se los digo, desde lo organizacional. ¿Por qué? Porque esto, el maltrato, no se da solo en la relación de cuidados, sino que se da en lo publicitario. Ahora, Marce, si te metes con en lo estructural, en lo previsional, en lo discursivo y últimamente está asumiendo esta faceta de que los mayores somos una carga, repito, somos una carga para el resto de la sociedad. Obviando que también hemos trabajado, muchos de nosotros, toda nuestra vida, aportando a sistemas solidarios. Pero no es el hecho, se trata de nuestros derechos como personas mayores. O sea, acá el maltrato
que se suele mencionar es el de los cuidados, y es una parte de una vorágine de maltratos que se han desatado en una mayor envergadura a partir del COVID. Bueno, la violencia simbólica es la madre de todas las violencias, Claro, por lo menos desde nuestra perspectiva, ¿no? Hay violencias más flagrantes como estas, que directamente te dicen que está mal ser viejo, o, qué tomar contra el envejecimiento, digamos. O sea, tremendo. O la de la derecha que, bueno, perder el tiempo te pone viejo, estudia publicidad. O sea, es una de peor mal gusto que la otra. Pero me quedaba pensando mientras te escuchaba, Robert, en este abanico de los maltratos y las violencias, que hay otras formas como más. solapada. Sí, por ejemplo, el abandono. Hay un artículo de Eugenio Semino, que tiene ya unos años, pero que tiene tanta vigencia. Él retoma un concepto de la gerontofobia pasiva, ¿no? Este, y esta justificación injustificable de decir, bueno, yo no tengo onda con los viejos, no me banco a los viejos, no los entiendo, no me gusta, yo qué sé, pero en definitiva lo que provoca es una suerte de abandono, este, que es también violencia. Entonces, no escuchar, no estar, no asistir, bueno, abandonar, ¿no? La negligencia, es una forma también de abandono, si quieren, dentro de la violencia más este, más imperceptible, más de estas formas más sutiles, y no por ello menos graves en cuanto a las consecuencias. En los medios de comunicación este maltrato es permanente, y bueno, y no son pocas las veces en que este, se hacen intervenciones a los organismos que por ahí regulan o intentan regular este tipo de cuestiones que son como muy obscenas, ¿no? Realmente ya los mensajes, como ven, son muy flagrantes, muy evidentes y muy maltratadores, evidentemente, y en poca consideración para con los viejos, lo cual nos parece que es tremendo. Estos son algunos de los ejemplos, habría muchos más, pero bueno, Sí. también para estar atentos. Y ponderar esto muy bien, ¿no? Lo que dice Marce de la violencia simbólica. Quizás uno de los que más sistematizó esto fue el sociólogo francés fallecido Pierre Bourdieu, que dice que el éxito de la violencia simbólica, violencia dulce, porque opera a través de los medios de difusión. Estos son 3 ejemplos que tuvieron. El del medio está en este momento, se pasa por la tele, fue denunciado, pero se sigue pasando como discriminación. Pero ¿cuál es el éxito? Bourdieu va a decir, la traducción al menos, la anuencia que le otorga, o sea, la conformidad que le otorga no solo el resto de la sociedad, los no viejos, sino nosotros, los propios viejos. A ver, ¿entienden esto? Nosotros compramos que somos una porquería. Nosotros acatamos acríticamente cuando nos maltratan. Entre otras cosas, porque tenemos miedo. Y si no, preguntémonos qué persona mayor va a disentir con una prescripción médica. En pocas ocasiones, porque estamos fragilizados. Estamos, bien visto lo de Ulloa, en una situación de sitiador-sitiado. Vamos allí porque necesitamos soluciones, porque necesitamos más plata si vamos a una dependencia oficial, porque necesitamos que nos entiendan y lo que nos devuelvan es atendernos de forma estandarizada, anónima y sin tener en cuenta nuestros problemas. Entonces, este éxito de esta violencia cala por aquel viejo apotegma que decía un filósofo ya fallecido, Diego Maradona, y perdón con la cuestión machista, la tenemos adentro.
Esta violencia la tenemos adentro, en lo cotidiana, interiorizada. Esto es un llamado, seguramente, para toda la circunstancia que haría a un cambio de perspectiva, ¿no? Bueno, un breve, nosotros mencionamos en el curso las estrategias. ¿Por qué decimos que las internaciones hoy no dan las respuestas necesarias? Las así llamadas internaciones en residencias que antes se llamaban geriátricos, ¿no? Porque genera nuevos problemas, porque las predilecciones del colectivo no son internarse fuera de su casa. En Europa, está bien, es el norte, ¿no? La idea es estar en casa, vivir en casa. Porque se encuentra que da en el tiempo el modelo organizacional es jerárquico y patriarcal. Porque no hay trabajo en equipo. ¿Recuerda a mi compañera que me dijo Claro. 2 horas por semana? Y no la estoy cuestionando, porque necesita trabajar. Pero hay también una violentación hacia ella. Porque se producen maltratos múltiples, no solo de género, de edad, de raza y de clase. ¿Cómo atender? ¿Qué servicios les damos a los viejos pobres? ¿Qué servicios buscamos a través de cadenas de migrantes para trabajar en las residencias y pagarle 2,50 mangos? Ocurre también en Europa. Son maltratos múltiples de todos los colores. Bueno, el síndrome de habilitación institucional de Fernando Ulloa, que ya recién lo abordamos, ¿no? Cuando decíamos que se produce como una complicidad negativa, paradojal, y perdemos nuestra, dice Fernando, nuestra capacidad de entender, de mirar en un sentido comprometido y de sociabilidad con los otros. Esas son las consecuencias más fuertes del síndrome de violentación institucional. Hoy trata de refundarse, en realidad enfundarse, en realidad de alguna manera una pátina de novedad, que no lo vamos a ver ahora y que lo pueden consultar, el modelo centrado en la persona. Nosotros, frente a esto, este último modelo, hablamos del modelo de la comunidad. ¿Por qué? Porque han surgido nuevas necesidades, lo que determina la aparición de nuevos dispositivos. Nosotros, esta generación, está intentando parir nuevas soluciones, ¿no? A ver, hablemos comprometidamente. No aparecieron las casas de medio camino. Nos quedamos pasivamente convalidando privilegios, miedos. Digo yo, bueno, acá ocurre lo mismo. Hay que hacer nuevos dispositivos, muchos de ellos a partir de equipos sociosanitarios que tienen que estar dentro del nomenclador y que puedan circular por los domicilios. Y no es la internación domiciliaria médica, es otra cosa. Se requiere la elaboración de estrategias. Un sistema integrado de cuidados puede resolver muchas de las problemáticas de internación permanente. Tenemos que tener en cuenta las preferencias de los y las mayores. Hace falta el trabajo en equipo. El modelo de la comunidad gerontológica es lo que ya conocemos nosotros como comunidad en clave psi. Es la movilización de todos los recursos y lo que en calidad, que no es una mala palabra, se llama modelo de núcleos de responsabilidades compartidas. Por ejemplo, Marx está en un lugar, distintos roles, distintos profesiones, y yo estoy en otro, dentro de la misma institución. Pero nos acercamos para resolver los problemas de cada uno. Luego cada uno va a hacer la intervención o no con el otro. La idea es que ya no es mi problema o tu problema. La idea es que el comedor no es solo de la persona que está asistiendo allí. La idea es que ¿por qué el viejo tiene que comer en un comedor colectivo si a lo mejor también en cierto momento quiere comer en su habitación? Empezar a replantearnos todo, y todo es todo, y esa es la comunidad. Esto se está haciendo en varios lugares. Otra vez escuchar a los viejos, ¿no? Desde ya. Entonces, nosotros nos arriesgamos a decir,
que hay una perspectiva de envejecimiento en sinonimia que no repite, pero que rima con la perspectiva de género por sus correlatos empíricos y simbólicos. Es decir, los viejos somos maltratados. Luego, tenemos que tener la voluntad de visibilizar esto porque no alcanzan los planteos parciales subsumidos, por ejemplo, en el tema del haber previsional. El haber previsional, totalmente desligado del costo de vida, es una consecuencia y causa, ¿se entiende? Ese es el principio de recursividad de la teoría, el famoso remolino, la teoría de la complejidad. ¿De qué? De una cultura que en sus vísceras y en sus capilares emana edadismos y microedadismos. Entonces, nosotros decimos que tenemos que partir de un criterio que reconozca las especificidades y las necesidades y las diferencias de los y las mayores. ¿Qué les pedimos a ustedes? Un ejercicio de toma de posición en tanto alerta ética y epistemológica. Frente a una cultura edadista, tomamos posición visualizando las diferencias en dos sentidos, denunciando discriminaciones, prejuicios, estereotipos, en todos los ámbitos, en la cultura, en lo cotidiano, en las plazas, en los medios de transporte. Necesitamos lo mismo que ocurrió con género, meternos por la ventana, porque no nos van a abrir la puerta. Entonces, la toma de posición es desarrollar algún microedadismo o edadismo en términos de cómo lo vemos y cómo sugerimos, este es el trabajo, ¿no?, de cierre de ustedes, que podría repensarse esos problemas desde un lugar de integración y de reconocimiento de derechos. Lo otro no es la toma de posición, que es esto del geroactivismo, tener una actitud geroactivista. Lo otro es pensar que estas diferencias, por un lado, son evitables. Ahí tenemos que, y tiene que intervenir el poder y manejar recursos a incidir sobre esa decisión. Pero la riqueza que la hay de nuestras diferencias es nuestra especificidad, que tampoco se puede globalizar, pero por lo que menos o más vimos a través de las etapas y las necesidades diferentes, sabemos que hay un recorrido, y dijo Marcia al principio, ¿no?, de ciertos avances o de alguna manera pujas en distintos momentos de vida. Bueno, estas diferencias en muchos sentidos las tenemos que honrar porque hacen a una clave identitaria, léase, no está mal que seamos viejos. Bueno, el problema no son los otros, ¿no?, que nos maltratan, más bien se tratan de unos otros, otras fragmentados. Nuestra propuesta es pensar en esta revinculación permanente, por eso el eje también puesto en lo intergeneracional, en lo interinstitucional, en lo intracomunitario, dado que el envejecimiento es una temática que atraviesa a toda la sociedad. Y bueno, y como dice un dramaturgo, y un poco tomando su idea, el envejecimiento está en cinta de 1000 utopías que deben estallar. Qué lindo. Bueno, agradecerles por haber elegido este seminario en la carrera de especialización y bueno, estamos abiertos a las sugerencias, a los comentarios, a las reflexiones que ojalá pueda suscitar estos talleres que pensamos con mucho cariño para ustedes. Exactamente, y aparte nos hacemos cargo, no hay ningún tipo de problema en reconocerlo, de que había dificultades con la grabación de las clases y a veces con la no posibilidad de estar en el momento
del Zoom. Así que bueno, este esfuerzo que hicimos vaya para enmendar esas dificultades, pero sobre todo para ponernos en relación y en vinculación con sus necesidades. Tal cual. Bueno, aquí estamos. Hasta la próxima.